orando al Señor porque cada día se vuelve un poco más difícil predicarle a esta iglesia que tanta palabra he escuchado. O sea, no es cualquiera que se para aquí a predicar una palabra. Porque en los últimos tiempos yo he visto algo, y es que el evangelio no consiste en palabra ni en sabiduría. Y eso que escuché en la palabra que dice así, me llevó a reflexionar profundamente sobre mi fe, reflexionando sobre el texto de la Biblia que dice: probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. O sea, pruébense ustedes mismos a ver si verdaderamente están en la fe. Porque es posible que nosotros, aún viniendo a la iglesia, aún siendo predicadores y leamos la Biblia cada día, no estemos en la fe. Porque la manifestación de la fe no consiste en simplemente tener sabiduría. Y yo reconozco que Dios me ha dado sabiduría. La he visto operar en personas en momentos críticos y difíciles para levantar gente. Y también sé, porque uno tiene que ser consciente de lo que uno tiene y lo que no tiene, es palabra, revelación, indiscutiblemente. Pero cuando leí esa palabra que el evangelio no consiste en palabra ni en sabiduría, sino en poder de Dios, ahí fue cuando vino mi cuestionamiento. Porque ese poder de Dios se manifiesta no solamente en que oremos por los enfermos y se sanen, aunque eso implica eso. Se manifiesta también en cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios, cómo nosotros respondemos a la visión de Dios para su cuerpo, para su iglesia. Y estoy hablando cuidadosamente porque quiero desde esta plataforma hablar a cientos de ministros en América Latina y en Europa. Hoy en 24 horas, las transmisiones que hemos hecho han alcanzado hasta 5,000 reproducciones. Y eso no es lo que me alegra a mí, en ninguna manera. Pero quiero revelar dos cosas. Una,
eso afectó tremendamente mi vida. Y yo me enojé con la iglesia en la ciudad. ¿Y sabe qué hice? Que dije, no voy a hacer más nada en esta ciudad por esta iglesia de la ciudad. ¿Estás revisando que salga bien el audio? ¿Y sabes qué hizo ese resentimiento que tuve hacia la iglesia por esa situación? Porque a veces eso ocurre con muchos predicadores, aún muchos que están empezando en el ministerio que no los quieren aceptar por alguna razón. Tomamos la mala decisión de aislarnos de la iglesia local, de hacer lo que nos da la gana. Y a mí me pasó eso y me fui de la ciudad y del país y recorrí América Latina y las puertas se me abrían. Y entonces fue en aquel entonces cuando escribí aquel libro que se llama La honra del profeta en su propia casa, porque las puertas de las naciones se me abrían y la gente me aceptaba. Y como yo estaba en un problema de estima baja, queriendo reconocimiento, eso me hirió de tal manera que me aislé de la iglesia y me fui a las naciones. Pero en Buenos Aires estaba ministrando a los consejos pastorales de 17 ciudades. Imagínate tú, es una cosa impresionante. Dios me abrió las puertas de Argentina y 17 ciudades del Gran Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Las juntas directivas estaban ahí y estaba ministrándoles a ellos en un retiro espiritual con mi mentor Raúl Justiniano y el pastor Norberto Carlini, el pastor de una de las iglesias más grandes de Argentina, Rosario, Argentina, con más de 30,000 personas. Estábamos ahí ministrando. Y yo me senté a escuchar a Norberto, al pastor Norberto, y el Señor comenzó a ministrar mi vida y me dijo, no tienes derecho a estar enojado con mi cuerpo.
no importa cómo se llame, qué tanto esté usado, que aleje el corazón de los discípulos, de los hijos, de los padres, ese líder tiene un corazón dañado, aunque parezca lo contrario. Hay que cuestionarlo y pesarlo, no por lo que habla ni por lo que hace, sino por el carácter que tiene. Y el carácter sano de Dios es: el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. El líder que va a crecer es un líder que va a buscar conectar a sus discípulos con los padres. Porque son los padres que dan identidad. Son los padres que direccionan el destino profético. No son los líderes, son los padres. Por eso Dios estableció padres. Por esa razón, aquellas personas que están bajo ministerios controladores, manipuladores, que no permiten que sus discípulos se relacionen con sus padres, esos discípulos no irán muy lejos. Y al poco tiempo, yo he visto eso en estos 40 años. No van para ninguna parte. Y es lamentable que eso pueda suceder. Y como le digo, hoy estoy hablando desde esta plataforma a decenas y miles de pastores y líderes en América Latina y Europa. No estoy hablando para usted solamente. Si me regala algo para secarme. Y después se lo puedes poner a los enfermos para que se sanen. Como lo hacían con Pablo. ¿Sabes? Esto es una de las cosas que siempre voy a hacer. Yo nací en la iglesia Hermanos en Cristo, del Pie de la Popa. Van a ser 40 años, o sea, ya hicieron 40 años ahora, en agosto. Porque 39 años, o sea, un año después de convertido, el Señor me llamó a ministerio. Que fue cuando vine hasta aquí, hasta Bayunca. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 16. Estos son códigos de carácter apostólico. Por eso hay mucha gente que hace mucho esfuerzo, pero no se le ve el rendimiento. Hacen esfuerzo como si estuvieran corriendo, están sudando, hacen aquí, hacen allá, pero no se ven los resultados. Hay evangelistas que predican aquí, que predican acá, pero ¿dónde están las personas? ¿En qué iglesia están? Porque la responsabilidad de apóstol, evangelista, pastor y maestro no es simplemente esbozar el evangelio. Eso no es la predicación completa del evangelio. Sino ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os digo. Es responsabilidad tuya. Si tú predicas el evangelio, tienes que responder, porque lo contrario estarás haciendo son abortos. Engendra gente, pero las aborta porque la dejas tirada. Es irresponsabilidad. ¿Qué hubiese sido de usted si no se hubiera sido un
Y lo leeré en la traducción del lenguaje actual. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Lo leeré en otra versión, Reina Valera contemporánea, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay cosas, si yo lo sostengo y lo enseño en congresos mundiales, con miles de líderes, yo le he enseñado esto, que hay cosas que ninguna iglesia sola, aislada del resto de la iglesia de la ciudad, que ningún ministerio, por muy poderoso que sea, aislado de la iglesia, va a llegar muy lejos. Porque la palabra de Dios dice que hay trabajos que no se pueden hacer solo, sino todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Quiere decir que la actividad que yo tenga, vea, yo soy un apóstol, tengo donde predicar día por día los 365 días y no lo ando buscando. Hay gente que tienen 2 años esperando que yo le dé una oportunidad para ir. Y hay otros que no he podido ir porque no tienen los recursos para ayudar. Yo dije, le pongo la mitad, como a la gente allá les pongo 8 millones y si usted pone en el resto. No tenían. Guinea Ecuatorial, África Central, que es el único país de África que habla español. Y sabes que esta palabra a mí me estremece todo el cuerpo, bien concertado, por la actividad propia de cada uno. O sea, quiere decir, mi responsabilidad con los dones que tengo, sea de apóstol, de evangelista, pastor o de maestro, no está con ningún ministerio, sino con la iglesia. Es mi primera responsabilidad. Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios metió a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Y la actividad propia de cada uno debe contribuir para el crecimiento de la iglesia. Eso es claro. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estoy hablando? Hay cosas que no voy a poder yo hacer solo. Podré tener mucha plata, poder tener muchos recursos, poder tener muchos dones. Pero si tú no estás pensando con una visión de cuerpo, te puedo asegurar hoy que tu ministerio tiene sus días contados. Tiene sus días contados. Y no es una maldición, no es una amenaza, no es una advertencia coactiva, es un consejo de Dios. Ahora, ¿por qué algunos que están dentro de la iglesia no han tenido el desarrollo que deberían tener con toda la preparación, con todo el entrenamiento que han recibido? Es porque son flojos, porque son indisciplinados, porque no han querido avanzar, porque se han acomodado. Y Dios en este tiempo va a moverle el piso a un montón de gente. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Porque, ¿sabe una de las cosas que está ocurriendo? Es que los mandos medios de liderazgo se convierten a veces en obstáculos para que la gente que esté abajo suba.
Los líderes que están liderando, puede ser en un grupo, puede ser en un ministerio o puede ser en un departamento, se convierten en la pieza clave para desarrollar a palabras. El comportamiento habla mucho más que las palabras. Por eso no hay avance. Si no, parece que estuviéramos corriendo en un street bag, una estera de esa de ejercicios. Sudaos, pero no hay resultado. Hay una palabra que estoy preparando. Tú te conviertes en lo que oyes. Porque si tú oyes a Dios y oyes a líderes prominentes, vas a avanzar. ¿A quién tú oyes? Por eso es que a veces uno se admira de los dones, pero del carácter. A mí no me interesan mucho los dones porque Dios es vivo. Los dones, Dios los da. El carácter tiene uno que formarlo. Los dones, Dios los da. Y Dios es vivo y va a usar los dones aunque tú te quedes sin recompensa. La Biblia dice de esta manera. Dice,
Muchos vendrán en aquel entonces y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, echar fuera un demonio es una cosa seria. Los hijos de Sheba no pudieron echar el demonio porque el demonio se le encrespó y los correteó y los levantó a palo. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Respaldo. Podés tener el respaldo porque echaron fuera demonios, pero no tienes el carácter. El carácter es lo que se va a pesar, la intención de tu corazón. Lo que se va a pesar. Por eso una de las cosas que yo me cuido es de mi corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Asegúrate que a los líderes que tú estás escuchando no se estén engañando el corazón. A la gente que tú escuchas en internet, asegúrate cuál es su carácter. ¿De dónde salieron? ¿A quién se someten? Que si tienen un mentor o no tienen un mentor, ¿a quién se someten? Podré tener la autoridad que yo quiero tener, pero ¿sabe qué? Yo me someto. Cuando mi padre murió, desde hace mucho tiempo, me someto y cuando me llama, yo voy. Mi mentor. Recientemente me fui a La Guajira porque me dijo: necesito que vengas con tu mujer y tu hija. Y ahí estuve con él sentado. Me dio mis tatequietos, me confrontó, porque los mentores tienen el carácter para confrontar, no importa si la gente le gusta o no le gusta. Porque los mentores no son amigos tuyos, no son compinches tuyos, no te patrocinan todo. Los mentores tienen carácter para formar el carácter de la gente. Hoy hay muchos entrenadores de dones, de cómo echar fuera demonios, de cómo predicar el evangelio, de cómo sanar los enfermos, pero hay poca gente que está ministrando para formar carácter. Y por ahí hay un meme que dice: antes, cuando los predicadores hablaban del pecado, la gente se arrepentía y lloraba. Hoy, cuando se predica del pecado y se confronta, la gente se va de la iglesia para otra iglesia. Alaba. Alaba a Dios, alábale. Y si te está doliendo y te está golpeando, dice: ¡ay, aleluya! ¡Ay, me pisaron el callo! ¡Ay, me pisaron! ¡Ay! Libre, eres libre. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estoy hablando? Y no crea usted que ya los líderes tomaron su parte. ¿Cuándo fue el viernes? Y duro. No crea usted que le estoy predicando a usted de piedra y de bronca. Ya los líderes recibieron lo suyo. Y duro. Fuerte. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza, según Dios, produce resultados de arrepentimiento. Que la gente se vuelva al camino del Señor. Que caminen con una visión de cuerpo. No importa dónde vaya. No importa si tengo un ministerio que se llame Apóstol Juan Carlos San Juan, Escuela de Liderazgo a nivel de naciones. No importa. Yo siempre voy a contribuir para que la iglesia... ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy hablando? Entonces, mis amados, y estoy más livianito, no me está viendo. Gloria a Dios. Yo quiero que usted incline su rostro. Recuerde las dos cosas. Una, visión de cuerpo. Y dos, voy a hacer que todos mis discípulos se peguen al corazón del padre o de una madre. Porque esa es la visión para los últimos tiempos. Yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Si te están atrancando tener relación con tus padres, o si te están alejando de tus padres tanto biológicos
como los padres espirituales, tú tienes que cuestionar lo que están haciendo. Por eso yo no acepto que la gente me honre más a mí que a sus padres. Mi razón de ser un líder y un mentor es que los discípulos amen a sus pastores y que los hijos respeten a sus padres y los honren. Por eso hay muchos pastores que me entregan sus líderes porque saben que yo no le voy a sacar a sus hijos. Y yo nunca voy a saltarme la cerca para robarme un hijo ajeno. Sino que si Dios te va a levantar en una iglesia, procura tener esas dos cosas. Visión de cuerpo, que todo lo que hagas repercuta para el crecimiento de la iglesia. Porque es a la iglesia que Dios va a levantar y a pedir cuenta. Y a ti te van a pedir cuenta, no por lo que hayas hecho independientemente, sin estar relacionado con el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra ha sido predicada. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda tener el peso suficiente y la profundidad para impartir, para improntar el carácter de tus discípulos y tus hijos. Y a todos aquellos que están por la internet, aquellos miles que van a estar viendo el video o la transmisión en directo, aquellas personas que están en este momento allí, te ruego, Señor, que tú hagas profundizar esta palabra al corazón de ellos, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo.